con esta visión de entender la actualidad y el porvenir, yo me he aferrado a una idea que no es la de estar anclado en el pasado, insistiendo en los problemas que demandan que hagamos el énfasis en la solución. Aquí hay un gobierno que ha dicho que quiere refundar el Estado, rehacerlo, que estableció 12 reformas para ellos y le agregó una ahora y la pone en primer lugar de la reforma en la Constitución. Yo he estado diciendo, hay que asumir que el gobierno, ese compromiso de hacer 12 reformas y una nueva, sea asumido por sus dirigentes como el desafío fundamental. No es la crítica del vacío, son las exigencias de la superación. Y en ese orden, usted puede pasar todo el tiempo gozando con la crítica o su enojo sobre lo que hemos heredado y no detenerse a decir qué tenemos que hacer para avanzar. En ese compromiso hay problemas muy serios. Yo creo que la educación, la salud y la justicia son las 3 actividades de la reforma más necesarias. Yo no voy a perder mi tiempo hablando de las deficiencias de esas 3 cosas en el pasado, es de las necesidades de cómo abordarlas. Y en ese orden yo quiero concentrarme en una. En este momento, por el incremento de la tecnología, por la ampliación de todo lo que es la comunicación y por un fenómeno adicional que casi la gente no incluye hoy en la actualidad, está el problema fundamental de que está produciéndose un cambio en la organización del poder tradicional en lo que nosotros hemos creído. Desde 1918, con la Primera Guerra hasta ahora, hasta hace un poco, había un predominio de un poder predominante en un mundo unidimensional, un mundo vertical puesto sobre la base de un soporte que tenía el predominio a todos los niveles y que tenía la licencia para no respetar ninguna norma defendiendo sus intereses. Esa es la hegemonía de Estados Unidos. Ahora estamos asistiendo a un momento donde la tecnología, la ciencia y la comunicación han desbordado el monopolio y ha generado un crecimiento en todos los órdenes. Y este mundo de hoy es más complejo que el de ayer. En este mundo hay más posibilidades para enfrentarse a los déficits que heredamos. Y yo no quiero que la gente se cree solo en el lamento. Ahora hay una realidad. La educación es adecuar la población para que lo que resulte del esfuerzo de educar pueda aprovechar las exigencias tecnológicas del momento. Hay un déficit en educación. Yo no sé quién está detrás de nuestro Ministerio de Educación, pero creo que es un desafío a la vergüenza y a la eficiencia que todos debemos empujar en el país, ser indiferente al hecho que con una constitución de maestros formado en el pasado, como yo he estado criticándole a nuestros compañeros, que son todos unos artistas de la crítica del pasado y de ayer, y un obstáculo para discutir la solución en educación, en el Ministerio de Educación, que es el que forma la calidad de los pobladores. Hay que cuestionarse la matriz de ese ministerio corresponde en resultados que sean aprovechables para el nivel de exigencia de la modernización actual. No, los maestros nuestros son instrumentos del pasado, formados en el ayer, maestros distorsionados solo en la práctica de aprovechar su cargo. Hay un déficit en la educación a fondo que tenemos que valorarlo. Y yo hablaba de educación, de salud y de la justicia como 3 prioridades fundamentales, pero la primera es la educación. Y yo quiero insistir frente a nuestro gobierno en que escuche esto. Eso no es para hablar un tema de la crítica, que todo el mundo sabe la ineficacia, la vagabundería y la podredumbre de todo el sistema político. ¿Qué tenemos que hacer para esas 12 propuestas, reconociendo la importancia y la primacía de la educación, cómo abordarlo? Y yo les digo, el jefe de la educación actual es un hombre que no respeta la opinión pública, que ha demostrado que no tiene ni siquiera interés en que la gente sepa lo que hace.
que lo que está es consolidando su autoridad sobre una forma de ejercer el poder ya inadecuado, porque la característica fundamental es cómo mejoramos al profesorado para que él pueda producir aquello, cómo hacemos que la educación sea una productora de gente para resolver las demandas novedosas de la actualidad. Y desde ese ámbito, usted tiene que saber cómo se enfrenta a los maestros carcomidos, basado en la práctica de defender su cargo y de exigir sus méritos, muy bien, pero de no cuestionarse si ellos están en capacidad para producir el tipo de resultados que la vida de hoy demanda. Hay que hacer una modificación de la educación. En ese orden yo no tengo ninguna duda que en el gobierno no hay una evidente actitud de consagrarse en empujar las soluciones de la propuesta que ellos se comprometieron a hacer, porque esas 12 propuestas fue con las que el presidente Abinader llegó al poder, pero ahora están ahí como una vaina más de la campaña y usted tiene un recurso para decir, eso es pendejada, no quieren nada. No, este país necesita una transformación. Es verdad que necesitamos una reformulación que haga un Estado activo con capacidad de responder a las exigencias de la actualidad. Y en ese orden, yo insisto, pongan la atención en primer orden a la educación. Ese ministro que está ahí no ha dado ninguna indicación de que entiende el desafío que tiene su departamento. Es un problema de control. Y en ese orden no podemos seguir ignorando que la ignorancia en práctica como esta, de que hay una necesidad de la renovación, hay que enfrentarlo. Yo creo que el primer desafío del gobierno es decir, ahora, aunque tiene la Constitución traída a última hora como primer tema, la primera exigencia es decir, cómo modificamos esta actividad de la educación para que forme a los ciudadanos con la capacidad de adecuarse a las exigencias y a las novedades del presente. Yo quiero ir al gobierno asimilando que el desafío de la educación obliga no a permanecer ni encubriendo con las prácticas de ayer, sino con la exigencia de la innovación. Ese ministro que está ahí, no importa quién lo apoye, porque siempre yo sé que alguien expresa el interés de algún jefe de grupo, de algún líder. No importa quién esté detrás de ese ministro, no corresponde su comportamiento a lo que el país necesita, que es la novedad de abrir la educación, de reformular los educadores para formar el tipo de personas que necesitamos en el día de hoy. Sea pues, presidente, llamar la atención para que se concentre de estas 12 reformas en la exigencia de la educación, porque su continuidad es la que produce más daño al país y al futuro.